Bueno, bienvenidos a todos los que habéis confirmado estar en este primer webinar, que es el pistoletazo de salida para el primer curso que vamos a lanzar desde la Academia de B-Levels, donde os hablaremos ya mucho más profundamente acerca de la cetosis, acerca de cómo podemos llegar a conseguirla, sus beneficios, los suplementos y el tipo de nutrición específica que necesitamos para conseguir todos los beneficios fisiológicos de la cetosis. En este primer webinar abordaremos durante 30-35 minutos los pros, los posibles efectos secundarios que puede tener la cetosis y una explicación breve, vuelvo a repetir, para que sea el pistoletazo de salida antes de ese curso, del cual recibiréis un email, ¿vale?, con toda la información pertinente para que os podáis apuntar. Bueno, ¿qué es la cetosis? Esto es lo más importante. Antes de que hablemos de los beneficios, sabemos que la cetosis es una herramienta de la cual se habla muchísimo en las redes, en la bibliografía científica en los últimos 5 o 10 años y que en muchas ocasiones puede inducir a ciertas cuestiones y muchos de vosotros, a mí en particular, a través de las redes me preguntáis mucho acerca de ella, si puede existir efectos secundarios, cómo se llega a ella. Y en primer lugar tenemos que saber realmente qué es la cetosis. Se trataría de un proceso fisiológico que existe en el organismo ante la deprivación de las reservas de glucógeno, de forma que el organismo, sobre todo a expensas del músculo, el tejido muscular, el tejido cardíaco o el tejido cerebral, ante la falta de glucosa, se produce un efecto de supervivencia, una necesidad de encontrar nuevos recursos energéticos que se realizan a través de la grasa. ¿Qué ocurre cuando una persona normalmente está comiendo un 30 o un 40% aproximadamente de su energía en forma de carbohidratos? Que siempre vamos a tener una reserva de glucógeno, tanto en nuestro hígado como en nuestro músculo, el cual va a ser usado como fuente energética para generar ese ATP, ese famoso ATP que es usado a nivel muscular para nuestras contracciones diarias, para hacer el ejercicio, para andar, para levantarte por la mañana, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona se queda sin una ingesta de hidrato de carbono durante 48 horas, durante 72 horas aproximadamente? Que esa persona no va a tener la reserva de glucógeno lo suficientemente eficiente como para seguir obteniendo energía desde ese glucógeno, de forma que el organismo va a buscar posteriormente energía desde la grasa. ¿Qué va a ocurrir? Si nosotros tenemos depósitos de grasa a nivel visceral, a nivel subcutáneo, etcétera, el organismo, ante esa falta de obtención de energía desde el glucógeno, vamos a obtener como mecanismo de supervivencia energía desde nuestra reserva grasa. Entonces, nuestros adipocitos empezarán a soltar ácidos grasos y glicerol desde los depósitos de triglicéridos. Esos ácidos grasos van a ir al hígado, desde donde se van a empezar a metabolizar los ácidos grasos. ¿Qué ocurre? Ante una sobresaturación de esa carga de ácidos grasos en el hígado, lo que va a ocurrir es que el organismo va a empezar a generar desde el hígado esos cuerpos cetónicos, que serían la cetona, el acetoacetato y el 3-hidroxibutarato. La acetona no puede ser utilizado de forma periférica en nuestra musculatura, en nuestras mitocondrias como fuente energética, de ahí que lo vayamos a expulsar por nuestro aliento, pero el hidroxibutarato y el acetoacetato sí que van a ser usados como fuentes energéticas tanto en nuestra musculatura, el tejido cardíaco o nuestro cerebro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que ante ese ambiente donde nuestro organismo no puede utilizar la glucosa, ante esa situación donde porque lleves 2-3 días aproximadamente sin ingerir hidratos de carbono y ya no tienes glucógeno tanto a nivel muscular como a nivel hepático, o simplemente porque estás haciendo un ayuno de 2 o 3 días y ya no has ingerido absolutamente nada de calorías y ya no tienes ese glucógeno, la cetosis sería el mecanismo de supervivencia, vuelvo a repetir, por el cual se va a utilizar estos cuerpos cetónicos y el organismo va a entrar en un mecanismo de alarma y de supervivencia en el cual se utiliza las reservas de grasa como recursos energéticos, principalmente para que el cerebro pueda seguir tirando hacia adelante. De ahí que la cetosis sea un proceso que evolutivamente ha sido beneficioso en estos momentos donde en muchas ocasiones quedar sin ingesta de alimentos. ¿Qué circunstancias van a poder, por tanto, favorecer que entremos en esa cetosis, en esa producción de cuerpos cetogénicos
y en esa situación fisiológica en la cual el organismo está generando lipólisis, está generando un catabolismo de los depósitos de triglicéridos en nuestros adipocitos para poder usarlos como energía. Lo vamos a encontrar en esas dietas o en esas herramientas nutricionales low carb o con falta de hidrato de carbono o dietas cetogénicas. Evidentemente, entrar en cetosis no significa estar sin hidrato de carbono, por tanto, sería entrar en ese estado en el cual, ante una demanda energética y aunque no tengas una dieta cetogénica, pero tengas una dieta low carb, quizá porque tienes mucho gasto calórico, etcétera, estás produciendo cuerpos cetogénicos, ¿vale? Porque te quedas sin la cantidad de glucógeno y de reservas de glucosa eficientes en tu organismo. Así que dietas low carb, dietas cetogénicas, ejercicio al fallo muscular o ejercicios de alta intensidad donde tu gasto calórico sea mucho más elevado del que asumimos que puede ser compensado con la cantidad mínima de hidrato de carbono que tienes en el día a día, o ayunos alargados en el tiempo, evidentemente pueden generarte una depleción de glucógeno, pueden generarte una falta de calorías y evidentemente van a hacer que el organismo, ante esa necesidad de encontrar energía, busque esa lipólisis y esa producción de cuerpos cetogénicos. Hablemos de esos efectos positivos, los beneficios que vamos a encontrar a partir de la cetosis. Lo que muchísimas personas buscan, evidentemente, y por lo que causa furor la dieta cetogénica, es por esa bajada de peso. Pero tenéis que saber que cualquier persona que hace una dieta cetogénica va a tener una primera bajada de peso, principalmente por la pérdida de glucógeno. Y como sabemos que el glucógeno es la preservación a nivel muscular y a nivel hepático de las moléculas de glucosa en forma de ese glucógeno, y por cada molécula de glucosa acumulamos 3-4 de agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esos 3, 4, 5 primeros días en los cuales una persona está haciendo una dieta cetogénica va a tener una depleción de glucógeno, va a orinar mucho y vamos a tener una pérdida muy rápida de agua, de forma que esa primera semana que una persona haga dieta cetogénica, la persona va a perder 3-4 kilos, pero no son eficientes a efectos de grasa. ¿Qué ocurrirá a continuación tras esa pérdida de líquidos? Que además vamos a poder encontrar una aceleración a nivel metabólico, la persona va a entrar en esa lipólisis, la persona va a acelerar el metabolismo porque, como bien os he dicho, ante esa demanda de glucógeno, ante la falta de glucosa, no le va a quedar otra al organismo que empezar a acelerar todos los procesos de lipólisis y el uso de los ácidos grasos desde los triglicéridos acumulados en los adipocitos, de forma que esos ácidos grasos van a llegar al hígado y se van a empezar a producir los cuerpos cetogénicos y vamos a entrar poco a poco en un espectro metabólico en el cual el organismo está quemando grasa, principalmente grasa a efectos viscerales. Por eso el primer beneficio, lo de la dieta cetogénica, y por lo que causa furor principalmente, es por esa pérdida de peso, principalmente la primera semana en forma de retirada de agua y la segunda semana, a partir de la segunda, tercera semana, que es cuando ya realmente se empiezan a obtener los beneficios metabólicos porque el organismo empieza a generar esa lipólisis, esa pérdida de grasa. ¿Qué más vamos a encontrar de forma beneficiosa gracias a la dieta cetogénica? Beneficios a efectos de la glucemia. Quizá la dieta cetogénica, donde principalmente se ha estudiado sus beneficios, ha sido gracias a todos los beneficios que obtenemos en el control glucémico, la disminución de la glucosa en ayunas, de la insulina en ayunas, la disminución de la hemoglobina glicosilada, de forma que cuando una persona evidentemente empieza a restringir el consumo de hidrato de carbono, a corto plazo tus glucosas en ayunas, la necesidad de liberar insulina por parte de tu páncreas va a ir disminuyendo y las consecuencias asociadas a la diabetes tipo 2, a la resistencia a la insulina, todas las consecuencias asociadas a que la glucosa a medio y largo plazo se vayan acumulando en nuestro sistema nervioso, en el riñón, en el corazón, en las arterias, todas estas consecuencias derivadas de lo que se denomina la glicosilación, que es la acumulación de glucosa en las estructuras proteicas de nuestro organismo, se van a ver beneficiadas. Ojo, a corto y medio plazo. Una dieta cetogénica, de eso os hablaré posteriormente, alargada en el tiempo y mal estructurada, incluso podría ser perjudicial para una diabetes, pero a corto o medio plazo quizás una de las herramientas más beneficiosas para un control de una resistencia a la insulina o una diabetes tipo 2
y todas las consecuencias asociadas a la diabetes tipo 2. Y recordamos que hasta 450 millones de personas actualmente en el mundo tienen diabetes tipo 2, que es el tipo de diabetes asociada a la falta de actividad calórica en el día a día, a las alteraciones de biorritmos, al exceso de consumo de calorías, de hidratos de carbono, etcétera. Sigamos con los beneficios que vamos a obtener. Como bien hemos estado hablando, la dieta cetogénica es un proceso fisiológico que ocurre ante una demanda energética, de forma que el organismo va a intentar obtener ácidos grasos desde los triglicéridos acumulados en los adipocitos para seguir obteniendo energía ante la falta de glucosa. ¿De qué adipocitos principalmente estamos hablando? De los adipocitos que se acumulan en la zona abdominal y principalmente en la zona visceral, en la zona posterior, ¿vale? De la zona muscular. De ahí que cuando una persona tiene mucha grasa abdominal y principalmente visceral pueda tener mayor predisposición a lo que se denomina lipotoxicidad, porque esos ácidos grasos, el exceso de adipocitos, se acumulan alrededor del hígado, alrededor de las vísceras, del intestino, etcétera. Y todos hemos escuchado ese riesgo a nivel de la salud que existe, sobre todo a nivel cardiovascular, a nivel neurovascular, en personas que tienen mucha cantidad de grasa visceral. Si gracias a la cetosis, a partir de esos 5 o 6 días de haberla iniciado, vamos a reducir la cantidad de triglicéridos, vamos a disminuir la hipertrofia que tienen los adipocitos en la zona visceral, todas esas patologías asociadas a nivel vascular, a nivel neurovascular, a nivel de inflamación, etcétera, van a ir disminuyendo e incluso la predisposición a infecciones, la predisposición a procesos inflamatorios asociados a esta grasa visceral van a mejorar muchísimo. Que seguir el hilo de los beneficios de la dieta cetogénica asociando a los beneficios que obtenemos en la mejoría de la diabetes tipo 2 por la disminución en la resistencia a la insulina. ¿Qué va a ocurrir con cualquier persona que haga una dieta cetogénica a corto o medio plazo? Que evidentemente, como consecuencia de que no vamos a introducir cargas glucémicas elevadas, y como consecuencia de que el páncreas no va a tener que liberar mucha cantidad de insulina para favorecer la entrada, el excedente de glucosa al interior de las células musculares, al interior del hígado, etcétera, esos receptores periféricos a la insulina, de los cuales tantas y tantas veces los médicos y los nutricionistas hablamos, van a hacerse más sensibles. Conforme una persona ingiere muchísima cantidad de hidrato de carbono, conforme una persona ingiere altas cargas glucémicas, conforme una persona tiene hiperglucemias y tiene que compensar todas estas hiperglucemias con mucha cantidad de insulina desde el páncreas, esos receptores periféricos a la insulina van haciéndose resistentes paulatinamente. En el momento que hacemos una dieta cetogénica y la entrada de hidratos de carbono, principalmente de índice glucémico elevado, es menor, el páncreas va a tener que liberar menos insulina y los receptores periféricos a la insulina van a empezar a ser más sensibles y vamos a favorecer la sensibilidad a la insulina, la flexibilidad metabólica, la capacidad del organismo de seguir utilizando la grasa en reposo, vamos a ser más capaces de enfrentarnos al ayuno intermitente, etc. Esta es una de las consecuencias más favorables porque de base a nivel de la diabetes tipo 2, lo que existe es una resistencia periférica a la insulina, de forma que a nivel muscular vamos a ser más eficientes para obtener energía, tanto desde la grasa como cuando en el futuro hagamos cargas de hidrato de carbono y tengamos que volver a generar ATP para procesos explosivos, para hacer tus pesas o para generar hipertrofia. Pero ¿qué va a ocurrir también gracias a la dieta cetogénica? Ojo, siempre que esté bien estructurada, que además de mejorar la resistencia periférica a la insulina en nuestros tejidos musculares, también vamos a mejorar la resistencia a la insulina que exista en nuestros adipocitos. Siempre hemos pensado que el adipocito simplemente es una célula que va a generar una carga de triglicéridos que va a hipertrofiarse y que nos va a generar esa antiestítica barriga o las cartucheras en una mujer o depósitos de adipocitos en zonas donde no queremos, como las zonas viscerales, de ahí la formación del hígado graso. Pero el adipocito no simplemente es un reservorio, no es un camión simplemente de triglicéridos. El adipocito es una célula endocrina
que tiene contacto con el sistema inmunológico, con el sistema neuronal, etcétera. De forma que conforme va acumulando cada vez más triglicéridos y conforme se enfrenta a mucha insulina, como consecuencia de que una persona ingiera mucha cantidad de hidrato de carbono, no genere el gasto calórico, etcétera, haya una sobrealimentación, esos receptores del adipocito también van a tener resistencia. Y ese adipocito, aparte de hipertrofiarse, se va a inflamar. Y como bien os decía, el adipocito se encuentra muy en contacto de forma muy íntima con el sistema inmunológico, de forma que van a existir adaptaciones inmunológicas que favorecen la inflamación. El adipocito va a liberar muchísima cantidad de leptina, lo cual además se encuentra asociado a otros procesos endocrinos llamados resistencia a la leptina, que hace que la persona no pueda dejar de comer, que nunca se sacie, etcétera. De ahí, fijaos el círculo vicioso que se genera cuando una persona ya está con esta resistencia periférica a la insulina y por mucho que coma nunca se sacia. Pero aparte, el adipocito va a generar un estado de inflamación local en la cual los macrófagos, que son unas células inmunológicas asociadas a la inflamación, van a liberar una citoquina en especial o varias citoquinas, pero en especial una denominada factor de necrosis tumoral alfa, que es una molécula que se encuentra asociada a procesos inflamatorios, que se va a encontrar en esa zona local donde los adipocitos se encuentran inflamados, pero que también van a estar circulando por todo nuestro organismo junto a otras citoquinas como la interleuquina 6, junto a otros marcadores de inflamación, de forma que cuando nos encontramos con esta resistencia periférica a la insulina en el adipocito, aparte de producirse esa acumulación de grasa en los órganos viscerales, aparte de producirse la inflamación local en el adipocito, se va a generar un caldo de cultivo que da lugar a lo que se denomina inflamación crónica de bajo grado, por esa hiperactividad del macrófago, por esas citoquinas circulantes, y de ahí que todos estos procesos asociados a grasa visceral, a resistencia periférica a la insulina en los adipocitos, a esta inflamación crónica de bajo grado y a esta predisposición a la diabetes tipo 2, todos estos procesos se encuentren tan sumamente asociados a procesos inflamatorios como la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, artralgias, mialgias, incapacidad para enfrentarte al deporte. Todos estos procesos los podemos observar muy vinculados a personas que tienen una resistencia periférica a la insulina, a personas que tienen esta grasa visceral, y de ahí que una dieta cetogénica os vaya a ayudar tanto a muchas personas en estos procesos donde tenemos que favorecer la inmunomodulación, que nuestro sistema inmunológico funcione bien, que seamos capaces de disminuir la inflamación posterior a hacer el deporte, a que nuestras articulaciones, nuestra musculatura esté más desinflamada, que todo nuestro organismo tenga mayor capacidad de enfrentarse a infecciones por virus. Fijaos que muchos de vosotros seguro que habréis escuchado un proceso que se denomina la tormenta de citoquinas, que son procesos inmunológicos que generan hiperactividad en todo nuestro organismo asociados al virus de la gripe, al virus del coronavirus, a determinados virus que pueden generar colapso a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel inmunológico, pueden generar hipercoagulabilidad a nivel de la sangre, generando trombos. Esto es algo que hemos visto muchísimo en la reciente pandemia. ¿Y qué ocurre? He observado que estas tormentas de citoquinas se encuentran asociadas a personas con resistencia periférica a la insulina y las dietas cetogénicas para disminuir al menos a corto plazo toda la inflamación asociada a la resistencia periférica a la insulina y a esta acumulación de grasa e inflamación de los adipocitos sea una de las herramientas sin lugar a dudas más eficientes. Desde ahí, además, vamos a poder observar cómo todas las personas que hacen dietas cetogénicas van a poder obtener beneficios hormonales. Esto es algo que nos interesa a todos. Beneficios en cuanto a la capacidad de liberar testosterona por parte del hombre, beneficios hormonales en las mujeres, por ejemplo, endometriosis, síndromes de ovarios poliquísticos, infertilidad. Muchos de todos estos procesos pueden verse beneficiados gracias a dietas bajas en hidrato de carbono, dietas cetogénicas y estos procesos de inmunomodulación, de disminución de inflamación y de promoción, en cierto modo, de autofagia, donde el organismo empieza a reclutar todos los mecanismos inmunológicos para eliminar proteínas aberrantes, disruptores hormonales acumulados en adipocitos, etcétera. Tendríamos varios beneficios más de los cuales podemos hablar a corto plazo, como es la mejoría de los biorritmos.
Los biorritmos son los procesos biológicos que se encuentran asociados a las horas diurnas o nocturnas de la persona, de forma que en horas matutinas, en las cuales los seres humanos nos levantamos, deberíamos biológicamente tener una hiperactividad del sistema nervioso simpático, una liberación mayor de catecolaminas, de adrenalina, de dopamina, una mayor liberación y biodisponibilidad de la testosterona, de las hormonas tiroideas, de los corticoides, de forma que la dieta cetogénica, sobre todo en esas primeras horas donde no queremos elevaciones glucémicas, donde no queremos cargas de insulina que puedan generar una depresión del sistema nervioso simpático, etcétera. La dieta cetogénica sería una de las mejores opciones, sobre todo además cuando una persona ya se encuentra ketoadaptada y quiere introducir hidratos de carbono, hay que buscar en qué momentos del día tenemos que introducir las proteínas y las grasas y en qué momentos podemos introducir los hidratos de carbono. De ahí que hayan muchísimas marcas de suplementación en los últimos tiempos, entre ellos la marca, la casa, ¿vale? Y el laboratorio en la cual nosotros estamos colaborando, B-Levels, ¿vale? Donde en ese intento de favorecer una correcta funcionalidad de los biorritmos, en esa primera ingesta del día se introduce solo una pequeña cantidad de proteína y grasas. Muchos de vosotros habéis escuchado las propiedades que tiene el Ballet Coffee, donde solo se introduce una pequeña cantidad de cafeína con el té o con el café y luego cierta cantidad de grasas con aceite de coco, con mantequilla ghee, etcétera, ¿vale? Pues eso es lo que se intenta buscar tanto con los batidos que nosotros también hemos sintetizado u otras casas o en el Ballet Coffee. Intentar priorizar la actividad del sistema nervioso simpático, la formación de cuerpos cetónicos por la mañana, que haya más adrenalina, más catecolaminas, más dopamina, más conversión de hormonas tiroideas. La dieta cetogénica es un gran aliado, ¿vale? Para intentar mejorar la homeostasis o el equilibrio de los biorritmos. Hasta aquí habríamos hablado brevemente de qué es la cetosis, cómo se llega a ella por esa exclusión del hidrato de carbono, por el deporte, por un ayuno, etcétera, cuáles son los beneficios, pero también os tenemos que hablar, al menos a corto plazo, de que no es para todo el mundo, no es para todas las fases, ¿vale? Yo siempre recomiendo que la cetosis sea una herramienta, al igual que el ayuno intermitente o al igual que el uso de los hidratos de carbono, según la fase de la persona, según su contexto clínico, según los objetivos deportivos o objetivos metabólicos. Pero, por ejemplo, no lo recomendaría principalmente, por ejemplo, en una persona que se encuentra activamente en un proceso de trastorno de conducta alimenticia, porque, como bien os he dicho antes, gracias a la dieta cetogénica y la producción de cuerpos cetogénicos y la mejoría en la sensibilidad a la insulina, la persona se sacia a corto plazo y esto puede hacer que una persona que esté predispuesta a dejar de comer, evidentemente la pueda usar y se adhiera de forma tan extrema que además luego haga mucho deporte, mucho ayuno intermitente y acabemos con regímenes nutricionales excesivamente hipocalóricos en personas que no lo van a poder controlar. Esto, evidentemente, no significa que la dieta cetogénica produzca esto, no, depende del contexto emocional o las variables personales que tenga la persona. Por eso creo que la dieta cetogénica debe ser siempre prescrita por un profesional que pueda valorar a la persona, ¿vale? Una persona que ya te venga, una mujer con un 14, un 15% de grasa y quiere hacer una dieta cetogénica por su cuenta, pues bueno, puede ser que esté tan saciada que se olvide de comer y esto lo he visto en muchas ocasiones en consulta y esto es lo que principalmente puede conducir a otros procesos o efectos secundarios o a otras contraindicaciones, como el hipotiroidismo, que no es que la dieta cetogénica sea perjudicial para el hipotiroidismo, pero si la persona y acaba comiendo muy poco y acaba generando una dieta y muchísimo déficit, esto para el hipotiroidismo sería catastrófico. Y volvemos a lo mismo, una dieta cetogénica bien estructurada jamás va a afectar a un hipotiroidismo. Es más, todo lo contrario, va a beneficiar. Pero al igual que el ayuno intermitente o al igual que una dieta mediterránea con exceso de déficit calórico, va a ser peligroso para el hipotiroidismo o cualquier tipo de autoinmune como una colitis ulcerosa, artritis reumatoide o como una esclerosis múltiple, ¿vale? Donde el sistema inmune podría alterarse, podría generar mayor cantidad de autoanticuerpos por un estado de hiperactividad por exceso de adrenalina y de corticoides. En el embarazo se puede usar, muchas de vosotras me lo preguntáis, pero volvemos a lo mismo.
Debe estar controlada, debe existir un control por parte del profesional médico, por parte del nutricionista, ¿vale? Para que la embarazada no pueda tener riesgos, ¿vale? Que no deben existir riesgos, ¿vale? Lo puede usar una mujer, pero volvemos a lo mismo. Quizá en estas circunstancias donde en la mujer embarazada hay que controlar tanto los medicamentos, donde hay que controlar tanto la posible entrada en una resistencia a la insulina 22 y esa predisposición a una diabetes gestacional, pues yo recomendaría que esté supervisada cada 4 o 5 semanas por un profesional médico. Y muchos de vosotros me hacéis la pregunta del millón. ¿Se puede usar en la diabetes? Recordemos que existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 2, ante la cual sí o sí quizás sería una de las herramientas más beneficiosas a corto plazo, pero también tendríamos la diabetes tipo 1, que es la enfermedad autoinmune en la cual el páncreas no libera insulina. Fijaos que uno de los grandes problemas que ha existido y aún sigue existiendo es la asociación entre la cetosis y la cetoacidosis, que puede llegar a ser mortal en un diabético tipo 1. ¿Por qué no ocurre una cetoacidosis en una persona que esté haciendo cetosis y no sea diabético tipo 1? Porque siempre existe una mínima liberación de insulina, lo cual hace la insulina evita la lipólisis, ¿vale? Con una pequeña cantidad que liberemos de insulina vamos a evitar que no se provoque una lipólisis excesiva, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurriría si no tenemos nada de insulina? Que ante una bajada de hidrato de carbono, una supresión absoluta y una supresión absoluta también de insulina, los adipocitos liberarían tantísima cantidad de ácidos grasos que la cantidad de cuerpos cetogénicos producidos por el hígado sería tal que nos iríamos a cantidades de 9 milimoles, 10 milimoles por litro de cuerpos cetogénicos, lo cual puede llegar a ser mortal, inducir un coma neuronal y te puedes morir. ¿Vale? ¿Qué ocurre con una persona con diabetes tipo 2 o una persona con obesidad? Que es muy difícil, ya entras en cetosis con 0,5, 0,6 y es complicadísimo que ya vayas a subir por encima de 2 milimoles. No hay absolutamente ningún riesgo para una diabetes tipo 2. Pero, ¿qué ocurriría con una diabetes tipo 1? ¿Se puede hacer una dieta cetogénica? Se puede hacer, pero volvemos a lo mismo, debe estar supervisada para que la cantidad mínima de insulina esté asegurada. El gran problema sería que un diabético tipo 1, por descontrol, porque se ha dejado la jeringa de insulina fuera y ha perdido la biodisponibilidad, porque no está controlando las dosis de insulina. Imaginaos que empieza a asumir que ya casi no necesita insulina y en vez de ponerse las 16 unidades de insulina lenta se pone solo 4. Pues podría tener grandes problemas, ¿vale? Entonces, sobre todo quería hacer esta puntualización porque se puede usar y ya se está usando por parte de muchos endocrinos a nivel mundial la dieta cetogénica para la diabetes tipo 1, pero aquí sí que considero que debe estar supervisada por un profesional para evitar estos riesgos de cetoacidosis que jamás ocurrirán si la cantidad de insulina usada diariamente es la correcta. Hasta aquí habríamos hablado de esos 3 puntos de los cuales constaba este primer webinar, ¿vale? La introducción a qué es la cetosis, por qué se produce, los beneficios y las pequeñas contras o contraindicaciones o efectos secundarios que podrían existir si están mal usadas. Vamos a contestar a 5 preguntas de usuarios que nos habéis mandado en los últimos días. Vale, Carmen Carrillo desde Colombia nos pregunta si se puede hacer ayuno intermitente y dieta cetogénica al mismo tiempo. Esta, pues, es la asociación típica que de hecho se está usando en los últimos tiempos, que es esa dieta cetogénica, aprovechando que muchos de los beneficios que obtenemos gracias a la cetosis, esa mejoría en la resistencia periférica a la insulina, esa mejoría en las glucemias, esa mejoría en la inflamación, pueden verse beneficiadas gracias al ayuno intermitente. Consideren lo mismo, son dos grandísimas herramientas para la salud, para el metabolismo, para la composición corporal o para el rendimiento deportivo, pero mal usadas, mal gestionadas o llevadas al extremo y sobre todo en esas semanas donde ante tanta reserva energética la persona se viene muy arriba, tiene mucha dopamina, mucha adrenalina y puede dejar de comer literalmente y hacer solo una comida al día, de la noche a la mañana, esto nos puede generar efectos secundarios a medio y largo plazo. Así que, como siempre, una grandísima herramienta puede convertirse en la cruz
¿vale? Para tu patología o para lo que quieras mejorar si lo llevas de forma incoherente. Pero sí, se pueden asociar y de hecho bien usadas de forma sinérgica te van a mejorar los beneficios. Marta Martínez, desde España, nos pregunta si la Coca-Cola cero puede romper la cetosis. Bueno, por mi experiencia no, ¿vale? Y tengo muchos pacientes en cetosis, controlándose, midiendo sus cetonas en sangre y la realidad, aunque se especula mucho acerca de si los edulcorantes pueden romper la cetosis, pueden elevar la insulina y existen algunos estudios que incluso demuestran que a nivel de las papilas gustativas, si nos exponemos a sustancias que simulan el sabor de la glucosa, ya nuestro páncreas puede liberar insulina, sí, pero creo que la cantidad es tan mínima que realmente no nos va a producir una salida. Otra cosa es hasta qué punto una persona que está haciendo cetosis intentas tener beneficios, por ejemplo, a nivel intestinal, a nivel de disminución de inflamación, te compensa seguir usando Coca-Cola cero, ¿vale? Pero a efectos de beneficios de la cetosis, de seguir promocionándola, no existiría interferencia. Nos pregunta Sebastián Maldonado si la flexibilidad metabólica todos la tenemos. Evidentemente todos la tenemos, lo único que la diferencia estaría en relación a la capacidad más pronunciada o menos pronunciada en cada persona. La flexibilidad metabólica simplemente nos indica la capacidad que tiene el organismo de poder usar tanto los ácidos grasos como la glucosa como recurso energético según la circunstancia. De forma que van a existir personas que ya no son capaces de oxidar prácticamente ácidos grasos, de forma que cada vez se va generando mayor acumulación de triglicéridos en nuestros adipocitos y la persona ya se ha hecho muy dependiente de la glucosa y tiene mala flexibilidad metabólica, pero la tiene. Todas las personas la tenemos y tenemos más capacidad mientras más deporte hacemos, mientras más mejoramos herramientas como la cetosis, el ayuno intermitente, uso de sensibilizadores a la insulina, pero todas las personas vamos a tener esa flexibilidad metabólica. Paqui González nos pregunta cuántos batidos se pueden tomar al día para tener una rápida pérdida de peso. No sé si en este caso, me imagino que sí, por estar en la esfera de B-Levels y la Academia de B-Levels, nos preguntabas acerca de batidos cetogénicos, cuántos batidos se pueden tomar a lo largo del día. Como estrategia inicial, al igual que cuando una persona hace una dieta sustitutiva, se podrían incluso hacer 3 tomas a lo largo del día de batidos sustitutivos, como cuando cualquier persona que tiene que hacer una nutrición parenteral, ¿vale? Porque no absorbe prácticamente nutrientes, ¿vale? Pues tienes que hacer una dieta sustitutiva a corto plazo y en unos días se puede hacer una sustitución de nutrición sólida por batidos en un intento de que entre la mínima cantidad de calorías suficientes como para mantener nuestro metabolismo, nuestra masa muscular, etcétera. No consideraría que a medio o largo plazo se deba usar más de un batido al día como sustituto, ya dependiendo también de tu horario laboral, etcétera. Hay personas que a lo mejor quizá tanto la primera ingesta de la mañana como lo pueden hacer de forma sólida por temas laborales o compromisos. Y ahí podríamos usar 2 batidos. Yo en consulta al menos más de 2 batidos al día no recomiendo porque al final, pues bueno, siempre pueden existir también hipersensibilidades, algunos productos, etcétera. Y en cuanto al uso, yo principalmente de un batido cetogénico, ya sea un batido de nuestra marca B-Levels o cualquier otra marca que existen en las tiendas, en los herbolarios, etcétera. Yo recomendaría que principalmente uséis un batido sustitutivo con alta carga de grasas en la primera comida diaria. Ya sabéis que yo en particular recomiendo que dejemos pasar 2-3 horas aproximadamente desde que te has levantado hasta la primera ingesta y esa primera ingesta, ya que tiene que tener alta carga de grasas y pequeña cantidad de proteína, lo ideal es o bien ese Ballet Coffee donde vas a introducir calorías en forma de grasa o un batido sustitutivo con alta cantidad de grasa micronizada en forma de polvo, ¿vale? De forma que además va a ser muy sencillo para no tener que parar en tu actividad diaria y laboral. Pero más allá de ahí tampoco recomendaría más de un batido diario. Pues bueno, hasta aquí el primer webinar de la Academia B-Levels, ¿vale? Este es el pistoletazo de salida, como bien os decía, de todo el contenido, toda la información y todas intentar daros a partir de cursos, webinars, directos y cursos como el curso que del cual vais a recibir información, los que os habéis apuntado y habéis estado
primer webinar vais a recibir información de este primer curso donde yo doy el primer capítulo, pero bueno, tenemos otros compañeros con los cuales hemos hablado y hemos profundizado ya realmente qué es la cetosis, cómo se desarrolla molecularmente, qué beneficios realmente ya de forma más estructurada vamos a ir encontrando, cuáles son las contras, cómo se desarrolla ya a efectos nutricionales una cetosis o qué tipo de suplementos pueden optimizar esos beneficios o esa entrada en cetosis. Todo esto lo vais a tener de forma más desarrollada y de forma más profunda, dirigida tanto por mí como el resto de profesionales que participamos en el curso. Vais a recibir, vuelvo a repetir, un email en el cual vais a poder apuntaros y vais a poder contar con un descuento por haber estado apuntados en persona a este primer webinar. Espero que os haya gustado, que os apuntéis al curso y que sigáis aprendiendo de nuestra mano. Hasta el siguiente curso.